Principios de corriente alterna, parte 2. La energía eléctrica entra a la casa, pasa por el medidor y luego por el switch. El voltaje está presente en los contactos instalados, cuya conexión se realiza en paralelo. Esto quiere decir que el mismo voltaje de 127 volts más menos 10% está presente en cualquiera de ellos, y su punto de conexión es el mismo. Además, la corriente varía de acuerdo a la carga. Al conectar algún aparato eléctrico o electrónico al contacto, los electrones, que son partículas pequeñísimas con carga negativa, se desplazan en los conductores de cobre de los cables y en los dispositivos internos de los aparatos, como el motor que mueve las aspas de la licuadora, el compresor de un refrigerador o el motor de una lavadora. Este flujo de electrones también se da cuando un dispositivo electrónico está funcionando gracias a una fuente de alimentación interna, como una pila. El flujo de electrones viaja en un sentido y luego en el otro, debido a los cambios de voltajes. A este flujo se le conoce con el nombre de corriente eléctrica, y su intensidad se mide en amperes. El flujo aumenta o disminuye en función del aparato conectado. Calentar una plancha requiere mayor intensidad de corriente que un foco. Un foco demanda menos de 1 amper de corriente, mientras que una plancha demanda más de 10 amperes. La plancha y el horno de microondas son los dispositivos domésticos que requieren mayor corriente. Para comprender mejor los parámetros eléctricos de voltaje y corriente, ejemplificando con una conexión en paralelo, se montan sobre una tabla o acrílico los sockets en paralelo. El cable rojo de fase se conecta al tornillo de la terminal pequeña de la clavija. El apagador debe conectarse en el conductor de fase. El cable blanco a la terminal grande de la clavija. Al conectar la carga de unos focos ahorradores y operar el apagador, en el extremo de la conexión en paralelo se cerrará el circuito. Otro parámetro que es necesario conocer es el de la potencia. Se representa con la letra P y sus unidades son los watts. La potencia se calcula multiplicando el voltaje por la corriente. La mayoría de los aparatos especifican la potencia que requieren, pero ¿qué corriente consumen? De la fórmula de potencia despejamos la corriente y con un simple cálculo podemos determinar la intensidad de corriente que consumen los aparatos eléctricos y electrónicos en nuestra casa. En el caso de un foco ahorrador de 13 watts, el consumo de corriente es menor a 1 amper. Para el de la plancha es de 10 amperes. Esto es más de 50 focos ahorradores prendidos al mismo tiempo, y una televisión consume 1.18 amperes. Esto es aproximadamente lo que consumen 10 focos ahorradores encendidos al mismo tiempo. Recuerda que la energía utilizada en los equipos de tu casa fue generada a kilómetros de distancia y sus parámetros son voltaje, corriente, potencia y frecuencia.